si la siguen enseñando. Manito Miguel, De, buenas noches. Buenas noches, hermano, Mike. creo que Buenas no nos noches. escucha. O el Ya, mío será. ya está hablando nuestro hermano Mario. Mario. Buenas Sí, noches. Buenas noches. Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con la otra, una de las doctrinas que ellos tienen, y es que el bautismo no salva, dicen ellos. ¿Ok? Eh, Esto pues, las doctrinas calvinistas hermanos, aunque una es de Lutero, la depravación total del hombre. Sin embargo, todas forman como un conjunto que se apoya o se fortalece y una depende de la otra, pues. Entonces, el bautismo no salva tiene que ver con la que ya estudiamos, que es salvo solo por fe, porque ellos argumentan, como ya vimos uno de los versículos que dice la palabra en el libro de Efesios, también en Romanos, ellos argumentan que la fe, la salvación es por fe y no por obra. ¿Ok? Entonces, como no es por obra, el bautismo como es una obra, pues ellos también han llegado a la conclusión de que el bautismo no salva. Entonces, esta doctrina surge de la, de la doctrina de salvo solo por fe, pues. Entonces, no es de extrañar. Hay algunos micrófonos por allí abiertos, hermanitos. Si usted mismo lo pueden cerrar, por favor. Muy bien. Entonces, son varias doctrinas calvinistas, varias doctrinas protestantes que existen. Hoy vamos a tocar esta, la del bautismo no salva. Y bueno, vamos a evaluar esta doctrina de acuerdo a lo dice la misma palabra de Dios. El protestantismo, como ya lo hemos dicho en los estudios anteriores, surgió por allá por el año 1517, creo que es, con la protesta de Lutero contra la Iglesia Católica. Digamos que desde 1517, pues fue creciendo un movimiento tremendo en contra de las prácticas de la Iglesia Católica, y ellos mismos fueron desarrollando sus doctrinas, fueron desarrollando inclusive sus eh, eh, confesiones de fe, pues, y de ahí, pues, ese movimiento ha tenido un crecimiento enorme, enorme, porque ya apenas en eh, 500 y tantos de años, ya hay aparentemente más de 1.000 millones de personas que son protestantes o que están en alguna de estas religiones protestantes. Y el crecimiento es básicamente por lo que enseñan. La enseñanza hace que para ellos, según ellos, la salvación sea muy fácil, porque primero ellos dicen que el hombre es totalmente depravado, el hombre por sí solo no puede obedecer, ¿ok? Y de ahí surge el pecado original, el pecado de Adán, y todo eso, eso es una mezcla con las doctrinas de los gnósticos, que dice que en la carne no hay nada bueno y que en la carne no se puede no se puede obedecer a Dios. Y separa la carne del espíritu. Entonces, en función de esa depravación total del hombre, entonces viene la segunda eh, doctrina que ellos tienen, que entonces como el hombre no puede obedecer por sí solo, es necesario que Dios le haga obedecer. Y eso es la doctrina de la gracia irresistible. ¿Ok? Entonces, una vez que Dios determina, ¿ok?, aquel que va a obedecer, también entonces hay otra doctrina que es la doctrina este, de la elección predeterminada o la predestinación, pues, con la cual dice que ya Dios decidió de antemano quiénes son los que se van a salvar. Y de ahí van desarrollando una serie de doctrinas que hace que sea muy fácil, porque
básicamente las personas que ellos dicen que son salvos, las personas que ellos dicen que se les ha perdonado los pecados, es porque sencillamente hacen una confesión de fe o lo que ellos llaman la oración de fe, pues. Y ya con eso, no importa si estás borracho, drogado, estás dormido, en cualquier condición, ya ellos dicen que cuando la persona acepta a Cristo en su corazón, ya es salvo. Entonces, claro, en función de todas esas doctrinas, pues para ellos es muy fácil concluir que el bautismo no salva. ¿Ok? En general, los protestantes tienen diversas doctrinas, las cuales varían de un grupo a otro grupo. Sin embargo, hay 6 doctrinas que han perseverado a través de los siglos y que la mayoría la comparten, enseñan y defienden, conocidas como doctrinas calvinistas, aunque como dije al principio, una de ellas tiene su origen en Lutero. Entonces, debemos entender, hermanos, y esto hace años, pues, me interesó sacar estos estudios, no tanto para combatir el calvinismo, porque por más que uno trate de enseñar a las personas, en muchas de esas religiones no terminan aceptando, sino porque muchas veces pude observar que dentro del mismo cuerpo de Cristo hay hermanos que arropan, creen en esa doctrina calvinista. Y lo que debemos tener cuidado, mis queridos hermanos y hermanas, es que algo que Dios nos exige a nosotros y por los cuales nos van a pedir cuenta es que nosotros debemos cuidarnos de guardar la sana doctrina. Nosotros tenemos que cuidarnos de los falsos maestros, de los falsos profetas. Cuando Cristo anunció que habían 2 puertas, 2 caminos y 2 destinos, uno a la perdición y el otro a la vida, después dio una advertencia contra guardarse de los falsos profetas. Mateo 7, 15, 20 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y dio unas indicaciones de cómo reconocerlo. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, ¿qué significa eso? Si lo aplicamos a las falsas doctrinas, pues ya el hecho de tener falsas doctrinas es un mal fruto, quiere decir que no es un buen árbol. No puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, fíjense que ya al final del Sermón del Monte, Cristo se enfocó en advertir contra aquellos que vienen a Cristo, se hacen pasar o creen ellos que son discípulos de Cristo y no lo son. Y es una advertencia para nosotros también. Porque más adelante en el versículo 21, Cristo dice que no todo el que le llama Señor, Señor entra al reino de los cielos. Y pone una condición, solamente los que hagan la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, debemos entender, hermano, y esto es muchas veces para nosotros mismos, porque el propósito es que entendamos esta doctrina, porque también podremos ayudar a otros explicándola, aunque no nos haga caso. Sin embargo, siempre llega alguna persona, se convierte a Cristo del protestantismo, y es bueno saber todas estas doctrinas para poder explicárselas correctamente y que él deje de tener esa confusión o ella tener esa confusión doctrinal. Entonces, el hecho de que hablemos de Cristo, el hecho de que aparezcan hombres y mujeres que dicen que son de Cristo, que pareciera que aman a Cristo, no quiere decir que son de Cristo. En 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, está hablando de aquellos que permitieron el camino, que empezaron a enseñar el error, sobre todo en la época de Juan, cuando escribió las epístolas, estaban los gnósticos que habían introducido una serie de errores doctrinales con respecto a la carne y al espíritu. Y ellos finalmente pues estaban negando que Cristo hubiese venido en carne, porque en la carne no hay nada bueno. Entonces salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase, y esto es importante, que no todos son de nosotros. ¿Cuántos cristianos en las iglesias locales se van a salvar?
No todos los que están en una iglesia local se van a salvar. Solamente se van a salvar aquellos que hagan la voluntad del Padre. Entonces, en Juan 14:21, Cristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. ¿Cómo reconocemos nosotros los falsos maestros? ¿Cómo reconocemos los falsos profetas? ¿Cómo reconocemos el error? Pues escudriñando la palabra de Dios, debemos tener los mandamientos de Cristo y obedecerlos. Pero cuando alguien viene a nosotros tratando de enseñarnos el error de encubrir la mentira, nosotros no debemos permitirle que nos engañe, ni debemos permitir que engañe a otros hermanitos que tal vez son nuevos o que no han estudiado con ganas la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo podemos identificar quiénes son de Dios y quiénes no? Analizando sus enseñanzas, hermano. Analizando sus obras a la luz de la Escritura. De esta manera identificaremos quiénes son los que no obedecen, quiénes son los que contradicen la palabra, y de esa manera determinar que no son de Dios ni aman a Jesús. Pues en Juan 14:24, nuevamente Cristo dice: el que no me ama, no guardará mis palabras. Y esto es todo. Es una regla muy sencilla. El que ama a Cristo guarda su palabra. El que no le ama, no guarda su palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, el punto, hermanos, es que nosotros debemos aprender bien la palabra, estudiar bien la palabra del Señor, darle el sentido correcto de acuerdo al contexto y de acuerdo a otras cosas, para que no nos dejemos engañar por el error, para que desechemos de nosotros mismos cualquier doctrina errada que podamos tener. Y en otro caso también, o en última instancia, pues ayudar a otros a que puedan también salir del error. Por eso es que es importante estudiar estos temas dentro de las congregaciones. Ellos tienen muchas doctrinas erradas. Y a veces en la misma hermandad se nota. Por ejemplo, en la hermandad tienden a llamar milagros a cualquier cosa. No se me espichó el caucho, es un milagro. Se me quitó la gripe, es un milagro. Pero la Biblia no habla de ese tipo de milagros, hermano. Los milagros son aquellos que iban en contra de lo que era la ley natural, de lo que era en contra de las leyes naturales. Un hombre que era ciego de nacimiento no podía ver, no había manera que pudiese ver. Entonces, mediante un milagro le daban la vista. Alguien que había nacido paralítico desde pequeño, de nacimiento, y esa persona tenía esas piernas sin fuerza, todas torcidas, defectuosas, llegaban y se las enderezaban. Entonces, milagro no es cualquier cosa. Otro error que tienen ellos, que también son buenos a estudiarlo, es que ellos responsabilizan a Satanás de todo lo malo. Y no se dan cuenta que el problema que tenemos la mayoría de los seres humanos es nuestra propia carne. Yo porque peleé con alguien, disputa con alguien, o alguien me hizo algo malo, no quiere decir que fue Satanás el que estaba en el medio. No, fue la carnalidad de aquella persona o la mía. Entonces, por eso es que es bueno estudiar todos estos temas, porque hay muchas doctrinas circulando dentro de la hermandad que no son ciertas, no son verdades. Y algunas tienen que ver con el calvinismo o con el protestantismo. Entonces, bueno, ya lo vimos la semana pasada: salvo solo por fe, el pecado original, la elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, salvo siempre salvo, o la perseverancia de los santos. Entonces, el bautismo, según ellos, no es indispensable para salvación. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, los protestantes argumentan que el agua no salva. Y esto lo dicen muchas veces en manera
satírica, pues, de manera burlona. Entonces dice que el bautismo no salva. Para ellos es solamente una señal o una demostración de su fe y que muchas iglesias de ellos lo exigen para que puedan llegar a ser miembros de sus congregaciones locales. Entonces, según sus argumentos, el bautismo no es indispensable para la salvación. Lo único indispensable para la salvación es recibir a Cristo con fe en su corazón, pero eso no es lo que enseña la palabra. Su creencia se basa en su doctrina de salvo solo por fe, que demostramos en el estudio anterior que contradice a la palabra y a Dios mismo. ¿Ok? La semana pasada estuvimos estudiando salvo solo por fe. Y ahí pudimos verlo que no nos salvamos solamente por fe. Es necesario las obras. La fe y las obras deben ir juntas. Entonces, esa salvación solo por fe les ha permitido a ellos ganar muchos discípulos para ellos, no para Cristo, para ellos. Muchísimos. Porque cualquiera puede convertirse en cristiano así fácilmente. Porque todo depende de Dios, no de la persona. Entonces le ofrecen una salvación que no es verdad al mundo. Entonces, ¿qué está haciendo? Que cada vez miles y miles de personas, cientos de personas, cada vez están entrando más y más por el camino de la perdición. Y déjeme decirle que muchas son sinceras, quieren seguir a Cristo y quieren buscar a Dios, pero están engañadas y porque no estudian la palabra o porque no permiten que se les explique, entonces siguen en sus propios caminos, sirviendo mal al Señor, no de la manera correcta. Entonces, esto es un error doctrinal que ellos tienen. La salvación solo por fe les ha permitido un enorme crecimiento, porque les prometen a las personas que Cristo quiere entrar en sus vidas para transformarlas, sanarlas, prosperarlas, arreglar su matrimonio, conseguirle esposa o esposo, cambiar el gobierno y cualquier cosa que se les ocurra. Ayer estaba evangelizando aquí en un sector de Caracas y una señora se nos acerca y escuchó el estudio, porque yo vi en la calle, pues, y entonces me dice, todo lo que usted dijo es cierto, hermano, me dice, todo lo que usted dijo es cierto, porque como Dios ama y cuida a sus hijos. Ayer se me había ido la luz, dice la señora, y yo le puse esto en oración al Padre, y cuando regresé a mi casa la luz ya había llegado. O sea, ¿qué estaba diciendo la señora? Que Dios le había puesto la luz. Hermanos, ¿cómo podemos ver nosotros a Dios en esas cosas que son responsabilidad de los seres humanos, de las instituciones, de los gobiernos? Dios no se mete en eso, pero a veces también vemos en la hermandad ese tipo de creencias. Y no es así, hermano. Estamos hablando del Todopoderoso. No estamos hablando de cualquiera que anda, que no tiene nada que hacer. Estamos hablando del Todopoderoso. Entonces, esas doctrinas calvinistas, esas doctrinas protestantes circulan dentro de la hermandad, pues, que si nos da tiempo estudiaremos alguna de ellas, pues las más importantes. Entonces, ¿qué enseña Jesús sobre el bautismo? ¿Qué dice Jesús? ¿Será que Jesús dice que el bautismo no importa? Bueno, ya nosotros sabemos que no es así, pues, porque ya nosotros hemos obedecido a las fe. ¿Ok? Pero Cristo enseñó claramente la necesidad del bautismo. En Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y después le dice a los discípulos, y por tanto, y por todo el mundo, ¿ok? Entonces, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, da la instrucción, bautizándolos. Un requisito indispensable para que pueda uno convertirse en discípulo de Cristo es el bautismo. Aquí me faltó la cita que dice eso. El Evangelio de Marcos, él lo refleja con las siguientes palabras.
Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Fíjense, el que creyere, esta es la parte que los protestantes defienden. Dicen que solamente basta con creer. Pero Cristo no dice eso. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, Cristo es el que nos permite que nuestros pecados sean perdonados. Entonces debemos prestar cuidado y atención a sus palabras. Pero ellos leen estos versículos y no le creen a Cristo, hermano. Son millones y millones de personas. ¿Qué dijo Cristo? El que creyere y fuere bautizado. Son dos condiciones. Primero debe creer. Al creer, esa persona va a pedir el bautismo y será bautizado. Y solamente en esas condiciones será salvo, dice el mismo Cristo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces ellos dicen, no, solamente el que no creyere fue porque Cristo no tocó su corazón. No creyó porque no fue tocado por Dios. No, la responsabilidad de creer, Dios la pone y la establece sobre cada ser humano. Todo ser humano tiene que creer sí o sí. Y si no cree, no es porque Dios no lo hizo creer, sino porque su corazón endurecido no le hace creer, creer. Entonces, ¿qué pasa? Más el que no creyere, ¿verdad? Será condenado. O sea, ya prácticamente está decretado su fin espiritual. ¿Por qué? Porque al no creer, pues si no cree, menos va a hacer. Si no cree, menos se va a bautizar. Si no cree, menos va a hacer la voluntad de Cristo, porque no creyó. Y eso es lo que pasa con ellos. Ellos están en el segundo grupo. Ellos no creen que el bautismo sea necesario, a pesar de que el mismo Señor lo estableció. Entonces, dice, y por todo el mundo, le dijo Cristo, y predicar el evangelio a toda criatura. No debe haber acepción de personas. ¿Ok? No importa su creencia, condición social, etcétera, se le debe predicar el evangelio a toda persona. El que creyere, la primera condición que debe cumplir la persona que oye es creer. ¿Qué significa creer? Ser persuadido, confiar, fiarse de lo que ha escuchado o de lo que ha leído. Es más que creer intelectualmente, porque ¿qué pasa? Hoy en día lo que muchos piensan es que creer es un ejercicio mental, o sea, aceptar algo en nuestra mente. Sí, Cristo es el Salvador, sí, yo creo que Cristo es el Salvador, ya eres salvo. No, ese no es, no compone lo que es creer conforme a la palabra. Entonces, creer implica la aceptación de una realidad y entender que debo hacerlo. Pero si yo acepto algo y no creo que deba hacerlo, entonces yo no creí. Yo creí en parte. Es más que creer, es apoyarse en lo que he escuchado para actuar. Dar crédito que es verdad es tener fe. Y fuera bautizado, esta es la segunda condición que debe cumplir. Es consecuencia de la primera. Si creyó, será bautizado. Es prueba de que realmente creyó. ¿Cómo sabemos nosotros si alguien cree o no cree? Porque obedece. Entonces, ¿por qué los protestantes, calvinistas, que no creen en el bautismo, ellos realmente no creen? Ellos lo que hacen es creer en Cristo, pero no creen en gran parte de la palabra. Creen algunas cosas y otras las desechan. Por eso es que ellos no creen en el bautismo. Entonces, cuando la persona cree, la prueba indiscutible de que creyó es la obediencia a la fe. O sea, esa es la primera señal de que sí creyó. Entonces, ser completamente mojado, sumergido, no es un poquito de agua en la cabeza, no es medio meterse en el agua, no, es bautizado, que significa totalmente sumergido. Entonces, las consecuencias de creer al Evangelio es decidir hacer lo que Jesús pide, porque si no, no creyeron. Él requiere que quien crea sea bautizado.
Entonces, para ellos el bautismo no salva, para Cristo sí salva. Para ellos el bautismo no es importante. Para Cristo el bautismo es indispensable. Entonces, el bautismo es una de las pruebas de que creyó. Porque Jesús es quien decide a quién le da o no le da la salvación. Y Él es el que ha determinado sus condiciones para que el que oye, crea y se bautice sea salvo. Y en sus condiciones Él ha puesto el bautismo. Entonces, el bautismo es esa condición. ¿Cuál es el problema de toda esta religión? Y que nosotros los cristianos debemos cuidarnos de no caer dentro de ese grupo. El problema de muchos es que escuchan la palabra de Cristo, pero no la hacen. Y eso pasa también dentro de los mandatos. Escuchan las enseñanzas de Cristo, conocen los mandamientos de Cristo, pero no los ponen por obra. En el caso de los protestantes, no creen en él. Entonces nos dice Mateo 7, del 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice Cristo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Quién es este hombre sensato? Aquel que entró por el camino, por la puerta angosta y por el camino estrecho, pues, que lleva a la vida. ¿Y cómo entró por ese camino? ¿Cómo consiguió esa puerta? Siguiendo las palabras de Cristo. Entonces, esa persona está caminando y está construyendo su vida espiritual sobre la roca. Cuando venga el tiempo del juicio final, cuando venga el tiempo de la muerte física, esa persona no va a perder el esfuerzo y el trabajo que hizo. Ahora, ¿cuál es el problema de las otras religiones? Que dice, pues cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, o sea, edificó su fe, su casa espiritual, su vida espiritual, la edificó sobre la arena. ¿Y qué es la arena en este caso? Sobre creencias de hombre, sobre doctrinas de hombre, con una mezcla de doctrinas de Cristo. Y dicen, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, su decisión determinará si creyó o no, si obedece a Jesús o no le obedece. Cuando uno le predica a este tipo de grupos, uno les dice, ¿usted cree que el bautismo es necesario para...? No, yo no creo eso. Bueno, vamos a leer lo que dice Cristo. ¿Usted cree lo que dice Cristo? No es así, pues como ustedes dicen. O sea, no le creen al Señor. La Biblia latinoamericana, dice Santiago 2:20, será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Insensato. El que tiene pura fe y no tiene obras, o sea, el que escucha las palabras de Cristo pero no las obedece, no tiene sentido lo que está haciendo. La nueva versión internacional lo dice así: qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Entonces, es llamativo cómo las personas en los asuntos cotidianos de la vida cumplen las normas de las instituciones públicas o privadas, ministerios, colegios, institutos de salud. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué las personas cumplen todo lo que les piden los colegios para los hijos? Lo cumplen cabalmente, tratan de cumplir las leyes de los hombres, respetan las cosas de Dios, las instrucciones del médico. ¿Por qué lo hacen con aquella dedicación? Porque saben que si no cumplen sus normas o leyes, no recibirán nada y de hecho ni procesarán su solicitud, pues. Y generalmente si no sigue las normas o lo que se les dice que haga, entonces no van a tener ningún beneficio. Pero sin embargo, con respecto a esa regla que ellos tienen, que tenemos todos, sin embargo, cuando se trata de Cristo, no les importa, no quieren obedecer a Cristo. Pero dicen que son cristianos, que es lo más interesante de todo. Pero cuando se trata de los requisitos de Jesús, le ponen pero. Deciden qué obedecerán y qué no. Y además quiere que se le otorgue la salvación, porque esa es otra cosa, Cristo tiene que salvar.
Entonces, hermanos, el bautismo para Jesús es indispensable. Él mismo lo ordenó. Entonces, el que no creyere, dice Juan 16, 15, 16, será condenado. Entonces, ¿qué argumentan ellos? Que argumentan que ellos creen en Jesús, pero no creen que necesiten el bautismo para salvación. Pero es una argumentación insensata. ¿Cómo decir que se cree en Cristo y no creer que debe bautizarse es que Cristo lo está pidiendo? La conclusión es que no creen. Por eso es que son crédulos, pero también incrédulos. ¿Ok? El resultado de creer es la obediencia. ¿Ok? La desobediencia es la prueba de que no creyó, hermanos. Es muy simple. Usted creyó, la prueba, la obra, el fruto de que usted creyó es la obediencia. Usted dice que creyó, pero desobedece, quiere decir que no ha creído. Entonces, el versículo 28 y 19 al 20 dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿De qué manera, hermanos? Bautizándolos, sumergiéndolos. Entonces, eso de que el bautismo no salva es una tremenda mentira. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo más lamentable de esto es que dicen que aman a Cristo, dicen que son seguidores de Cristo, pero no respetan sus mandatos. Fíjense, si en las primeras cosas, que es el bautismo, ellos no creen en el bautismo, ¿qué queda para los demás, mis hermanos? Por eso ellos dicen que el bautismo no salva, pero es una tremenda mentira, no es cierto. La conclusión es que según Jesús el Salvador, el bautismo es necesario e indispensable para la salvación. Entonces, ¿qué enseñaron los apóstoles? Ahora ya vimos lo que dictaminó Cristo. Ahora vamos a ver qué dicen los apóstoles. Ya no estando Jesús en el mundo, los apóstoles eran los responsables de representar y enseñar en el nombre de Jesús. Ellos habían sido sus testigos y estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Ok? A diferencia de muchas personas que enseñan el error, los apóstoles estaban claros en que lo que debe hacer cada persona para ser salvo. Porque ellos tenían la responsabilidad de enseñar lo que Cristo les estaba indicando por medio del Espíritu Santo y aquello que les había enseñado mientras estuvo en la tierra. A ellos fue que se les dio las instrucciones de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, el que creyera y fuera bautizado. A ellos fue que le dijo que iba a ser discípulo de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y todo eso. A ellos fue que Cristo le dio esa instrucción. En el Pentecostés, Pedro comenzó recordándoles, interpretándoles lo que enseñaba la ley y los profetas en cuanto al Mesías y el derramamiento del Espíritu Santo. Él les ratifica que Jesús era el Mesías. En esta parte de su discurso les explica extensamente el Evangelio. En lo que hizo en Hechos capítulo 2, lo que hizo Pedro fue explicarles de una manera tremenda, maravillosa el Evangelio a los que estaban escuchando a él. Entonces, habla de lo que enseñan los profetas sobre él. Les explica las maravillas que hizo mientras estuvo entre ellos. Habla de su muerte por voluntad del mismo pueblo que había venido a salvar y también de su resurrección y de su exaltación como rey y señor. Eso es lo que estaba haciendo Pedro, explicándole a ellos. Quienes escucharon a Pedro se confundieron de corazón, se entristecieron. Les dolió en su corazón que ellos mismos hubiesen sido participantes de la muerte de Cristo y de haber rechazado al Mesías, rechazar al autor de la vida. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haré? ¿Qué dice un protestante? No te preocupes, acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo. ¿Qué dice la palabra y qué dicen los cristianos?
Pues Pedro se los explicó. Pedro no les dijo que hicieran una oración o que se acercaran a Cristo en sus corazones nada más, ni que eran salvos por haber creído en el Evangelio. Tampoco les dijo nada, o sea, no les dijo nada de eso. Les declaró lo que tenían que hacer. ¿En qué les dijo él? Arrepiéntanse y bautícense para que pudiesen recibir el perdón de pecado y el Espíritu Santo. Eso fue lo que les enseñó Pedro. En Hechos 2, del 37 al 38 dice, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, acepten a Cristo en su corazón y serán salvos. No, no dijo eso. Eso lo dicen los protestantes, eso lo dicen muchos maestros errados que a través de los últimos siglos han existido. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que es necesario el arrepentimiento y el bautizo nuevamente. Es necesario el arrepentimiento y por consiguiente el bautismo. La nueva versión internacional dice que cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ellos ya habían creído lo que Pedro les había dicho, pues. Pedro les dio un poderoso discurso y ellos le creyeron a Pedro. Al creerle a Pedro se dieron cuenta de su condición espiritual. ¿Y qué fue lo que preguntaron? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos salvarnos? ¿Qué es necesario que podamos cumplir? Y Pedro les indicó que el bautismo era parte necesaria de los pasos que ellos debían dar. Ellos ya habían creído. Ahora estaban ejecutando el siguiente paso de creer, que ya nosotros sabemos los 5 pasos de salvación, o el plan de salvación, también se les llama. Tiene que ver con el oír el Evangelio, pues, creer en el Evangelio, arrepentirse, confesar su fe en Cristo, bautizarse para el perdón de pecados y guardar todas las cosas que es ya el paso que da la persona después que ya es salvo, pues, seguir viviendo conforme a la voluntad de Cristo. Entonces, aprendemos que después de creer es necesario ser bautizados. Volvemos a ver lo indispensable que es el bautismo para salvación. El que creyera y fuera bautizado, dijo Cristo. Entonces, para el perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué vemos acá? Entre Cristo y lo que enseñan los apóstoles, coordinación, sincronización entre lo que Jesús mandó y Pedro enseñó y mandó. Y es exactamente lo mismo que tenemos nosotros. ¿Por qué? Los apóstoles eran buenos discípulos que hacían la voluntad de su Señor. Ellos no engañaron a ninguno de los que escucharon. Y nosotros los cristianos tampoco debemos participar del error y de la mentira y de la doctrina de demonios. Hechos 2, del 39 al 40 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificar y exhortar diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ahora, si unimos esto de 39 y 40 con el 37 y 38, que acabamos de leer anteriormente, pues lo que estamos viendo es que para poder ser salvos es necesario el arrepentimiento del bautismo. Porque todo está junto, pues. Entonces, ¿qué dijo Cristo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué están diciendo los apóstoles? Arrepentido y bautícese de cada uno de vosotros para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado, hermano. ¿Y qué es lo que hace Cristo en el bautismo? Quita del medio el pecado. Ya no hay estorbo, ya no hay limitaciones
para que nosotros podamos tener comunión con Dios, para que podamos acercarnos a Él libremente. ¿Ok? Algunos de estos le argumentaron a los apóstoles que el bautismo no salvaba. En aquel entonces no. Imagínense si estuvieran los apóstoles ahorita. ¿Cuántos quisieran sacrificarlo y matarlo porque están enseñando algo que yo no creo? No. Los que se salvaron creyeron y se bautizaron. Creyeron y obedecieron. Hechos 2:41 dice, así que los que reciben su palabra, así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recibir sus palabras es creer. Y cuando son bautizados, quiere decir que obedecieron. Volvemos otra vez al mismo principio, creer y obedecer, creer y bautizarse. Hermanos, la palabra no tiene caída realmente. La palabra es impresionante cómo enseña esto claramente. Pero todo el mundo, y creo que eso tiene que ver con la influencia del gnosticismo desde hace siglos, pues ha creado estas doctrinas que de ninguna manera quieren ellos quitarlas de su creencia. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo añadía? Porque se creían, se arrepentían y se bautizaban. ¿Ok? Y los que se bautizaban, ¿qué eran? Eran salvos. Entonces ellos dicen que el bautismo no salva, pero el bautismo sí salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice 1 Pedro 3:21. La Nueva Traducción Viviente dice, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. El bautismo, el diluvio fue una especie de símbolo del bautismo que nosotros recibimos. La palabra de Dios para todos dice, esa agua es como el bautismo que ahora los salva a ustedes. Porque el agua nos salva. Pero no es propiamente el agua, porque ahí es donde viene el error, porque ellos piensan que el agua, ¿cómo que el agua salva? O sea, si es solamente un agua. No, lo que se dice es que el agua que utilizamos para obedecer a Dios es uno de los elementos necesarios para que nosotros podamos ser limpios de nuestros pecados y para que podamos ser salvos. Entonces, ¿es necesaria el agua? Es necesario el agua, es indispensable el agua para ser salvos. Pero ¿de qué manera? No porque en sí el agua traiga salvación. Lo que trae salvación es la creencia, la fe y la obediencia al mandato de Dios. Entonces, Cristo es el que salva, hermano. Pero para hacerlo, el creyente debe bautizarse y recibir el perdón de pecados. Entonces, el bautismo sí salva. Y el bautismo es importante. Por ejemplo, para andar en vida nueva, se requiere el bautismo. Si no nos hemos bautizado, no andamos en vida nueva. Imagínense 1,000 millones de personas protestantes que dicen que el bautismo no es necesario. Y entonces se bautizaron, pero fue con un propósito diferente a lo que enseña la palabra. Ese bautismo no es válido, porque cuando uno se bautiza tiene que tener un propósito bien definido de acuerdo a la palabra. Entonces se repite mucho entre ellos, muero al mundo y vivo para Cristo. Y también dicen, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ahora, lo que ellos no entienden es que esto se cumple después que nos bautizamos, no cuando confesamos nuestra fe. Morimos al pecado en el bautismo. Somos sepultados juntamente con Él en el bautismo. Andamos en vida nueva después del bautismo. Eso es lo que nos enseña, por ejemplo, Romanos capítulo 6. Bueno, aquí lo puse, Romanos 6 del 1 al 4, dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cuándo simbolizamos? ¿Cuándo venimos con nuestras acciones a representar o a seguir el ejemplo de Cristo? Cuando decidimos morir al pecado en el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, no es porque creer que nosotros logramos eso. Entonces, para andar en vida nueva requerimos el bautismo. Somos plantados, unidos con Cristo en la semejanza de su muerte, igualmente por el bautismo. Eso nos confirma que también lo seremos en la resurrección. La Biblia de las Américas dice Romanos 6:5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. El viejo hombre es crucificado con Cristo en el bautismo. Dejamos de ser esclavos del pecado en el bautismo. En el bautismo somos libertados del pecado. Del 6 al 7 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Y cuándo muere uno al pecado, hermanos? Cuando decidimos bajar a las aguas del bautismo. En el bautismo nacemos para vivir con Cristo. Romanos 6:8-11 dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Y cuándo morimos con Cristo? En el bautismo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre Él, en cuanto Él murió, murió el pecado una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, Dios pide el bautismo. Y finalmente, para estar revestido de Cristo y ser declarado hijo de Dios, necesitamos el bautismo. Gálatas 3, del 26 al 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. La única manera de estar revestido de Cristo, hermanos, es la obediencia al bautismo. ¿Ok? A la fe, pues. Cumplir todos los pasos que enseña la palabra. Pero eso de que el bautismo no salva, eso es un error, eso es una doctrina de demonios. Los pasajes bíblicos estudiados hoy nos enseñan, nos confirman que el bautismo es necesario, vital e importante para nuestra salvación. No basta con creer. Para que nuestro bautizo sea válido, debemos oír, creer y obedecer lo mismo que obedecieron los primeros cristianos. No todo bautismo es el correcto, porque en esas denominaciones finalmente se terminan bautizando. Pero no es la manera como Dios ordena el bautismo. Bautizarse creyendo que el bautismo no es para salvación hace que el bautismo sea inválido. Y eso es lo que pasa con la mayoría de estas religiones. Dicen, no, yo ya me bauticé, pero es que realmente tu bautismo no es válido, porque no te bautizaste con el propósito correcto. La doctrina protestante o calvinista de ser salvo solo por fe y que el bautismo no es requisito para ser salvo es de demonios. No tiene ningún fundamento bíblico y está llevando a millones de personas por el camino ancho que llevan a la perdición eterna. Muy bien, hermanos, esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que les pueda ser de utilidad. Que nuestro buen Dios nos ayude a retener estas doctrinas y poder enseñárselas correctamente a otras personas para ayudarlos a que puedan salvarse. Que nuestro buen Dios les bendiga, hermano Miguel.